RTP. Está con nosotros mi querido amigo Darío Dávalos, analista energético y editor del boletín Energía al Día, experto por supuesto en temas energéticos, y con él hablaremos sobre los niveles actuales de consumo de combustible que nos pueden decir. Bienvenido, estimado Darío, a la mañana en RTP. César, buenos días, muchas gracias por la invitación y también al resto del panel, un buen día y un saludo cordial a su audiencia. Perdonen que en este momento me tuve que conectar del carro porque en las mañanas tengo unas actividades familiares y no alcancé a llegar No a se mi oficina. preocupen, nos ha pasado a todos. Quisiera empezar por lo que hemos visto desde antes de la eliminación del subsidio del diésel hasta ahora. Si usted ha notado algún cambio interesante en el patrón de consumo de combustible, el gobierno señalaba, por ejemplo, miren cómo en el Zamora hay un consumo exorbitante que no se corresponde con la actividad formal ni con la cantidad de gente que vive ahí, que lo mismo se podía ver en Galápagos, en El Oro, en el norte del país, en el Carchi. Otros respondían, a ver señores, en Galápagos usan generadores, en Galápagos hay un montón de embarcaciones, y había un debate, ¿no?, sobre qué realmente nos pueden decir las cifras, si es que son cifras certeras, del consumo de combustible. ¿Qué cambios y qué puede usted inferir de esos cambios ha habido, Darío? Bueno, sí, gracias. Mira, partamos primero de la primera experiencia que tenemos con la liberación del precio de los combustibles en el caso de la gasolina super, que se llamaba en su momento porque era entre 92 y 93 octanos, y después pasó a llamarse gasolina super premium. Estamos hablando desde el año 2020, 2021, cuando empezaron la liberación con del precio de este combustible. Y déjame decirte que casi después de 5 años ya empezamos a ver datos positivos en relación al consumo. Al cierre del mes de octubre, en comparación con el cierre del mes de octubre del año anterior, enero-octubre, de acuerdo a las cifras de Petroecuador, el consumo de este combustible ha subido al 16%, que es una cifra bastante positiva. Sí, pero solo podemos ver este cambio, lo podemos medir después de alrededor de 5 años. Como tú puedes ver, el consumidor se va adaptando de alguna manera a este nuevo precio y es lo que tenemos ahora. Para el caso de las gasolinas, en cuanto a la Extra y a la Copaís, que empezó también la liberación a través de una banda de precios en junio, a finales de junio del año anterior. En cambio, este año tuvimos hasta el mes de octubre, en comparación con octubre del 2024, un leve descenso que va entre el 1% en cada una, un poco más, ¿no? Entre cada una también. Pero estos descensos suelen ser estacionales. ¿A qué me refiero con esto? Que también se han presentado con años anteriores. Entonces, lo que podría significar que en los próximos meses vamos también a ver una adaptación, ¿sí?, a estos nuevos formas de calcular el precio del galón de las gasolinas. En cuanto al diésel, sí, efectivamente se evidencia un descenso también, pero como lo mencionaba, son estacionales, es decir, no necesariamente obedecen a la forma del cálculo, ¿sí?, de venta al consumidor del galón de Pero diésel. ahí, estimado Darío, lo detengo, a lo mejor no Sí. los datos más exactos, por una aproximación. El descenso que hemos visto entonces desde la eliminación del subsidio al diésel ha sido mayor, ha sido por lo menos notorio frente a los descensos estacionales que usted menciona, o simplemente ha bajado el consumo, como usted dice, que baja cada cierto tiempo. Sí, mira, aquí primero hay que ver las dos metodologías. Cuando el gobierno hizo los anuncios, esto fue en el mes de octubre, si mal no recuerdo, respecto al mes de septiembre, agosto y septiembre, ellos comparaban semanas, pero lo que había que en esas primeras semanas en cuanto solo al diésel. Habría que esperar al final del mes, que cuando ya se tiene toda la data, para hacer los cálculos. Esa fue la primera metodología. Después, efectivamente, solo hacía un cálculo respecto al diésel, no a los otros combustibles, que son las gasolinas. Sí, pero cuando ya tienen los datos generales, sí, de venta de Petroecuador a las comercializadoras directamente, uno puede observar allí que en estos meses hay esta curva estacional de descenso que se produce en todos los años, unas veces más fuerte, otros menos, respecto al consumo de estos tres combustibles. Entonces, efectivamente hubo una incidencia, pero fue más que todo por la movilización que se presentó, que en un momento fue a nivel nacional, pero después, como pudimos ver, ya se fue focalizando la manifestación en la provincia de Imbabura,
pero que sin embargo tuvo unas implicaciones, ¿sí? Unas implicaciones respecto al consumo general. Y sumado a este carácter estacional, vemos un descenso. Ahora, lo lógico sería que después de esto empiece a incrementarse el consumo, como se está dando en el caso del diésel. De hecho, en este año tenemos sobre el 3% de incremento de demanda respecto al diésel premium, que es el que consume el sector automotriz. Ahora, este diésel, de nuevo, a nivel global, a nivel nacional, a lo mejor no podemos ver comportamientos más particulares, ¿no? Quizá es una pieza muy pequeña el consumo de una provincia, pero sí hay un cambio notorio. Quizá una provincia está bajando y eso se lo esconde con la subida en otra. ¿Ha notado algo así a nivel regional? ¿O no hay nada raro en el mapa para usted? Bueno, mira, aquí hay una cuestión particular, porque para poder entender las variaciones de consumo tenemos que sujetarnos directamente a la variable de la situación de violencia que vive el país. Y esta violencia no solamente tiene que ver con una violencia física, sino también con el tema del contrabando y con el suministro que se desvía en ciertas ocasiones, de acuerdo a lo que han publicado en las noticias, para poder atender ciertos sectores, en este caso de la minería ilegal. Sí, y también tenemos estos dos sucesos que se nos presentan. Lastimosamente, la institución encargada de poder hacer públicos estos informes o de llevar los registros ya por este nivel de detalle a nivel de provincias y poder tener un carácter regional es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. Pero ellos no revelan esa información, es una información que la mantienen con cierto secretismo, no sé por qué, pero debería ser abierta como lo hace Petroecuador en términos de venta en terminal. Por ahí no podría tener una conclusión, pero lo que sí podría mencionarte es que lo que hemos podido observar en las noticias que diariamente y semanalmente informan es que hay un incremento de pinchazos a los poliductos para poder justamente robar diésel y también las gasolinas. Pero en este caso, de acuerdo a lo que reportes que se conocen de los miembros de las fuerzas del orden, estos pinchazos estarían vinculados con el robo de diésel. Entonces, no necesariamente la eliminación del subsidio se traduce en que, o se ha traducido en que van a disminuir este tipo de actos delincuenciales, sino que más bien se estarían incrementando. Sí, porque lo que hacen estas mafias, estos grupos delincuenciales, es efectivamente dirigirse a donde hay el transporte entre provincias desde los terminales de Petroecuador para poder abastecerse ilegalmente de este combustible. Y aprovechando, muy buenos días, Bueno, digamos, esta ausencia de control o control al menos difícil por la extensión de los poliductos, por los diferentes puntos y actividades que involucran. ¿Qué sugerencias da usted para un control más estricto? Si el subsidio desde el punto de vista de la compra o del contrabando no se termina, digámoslo así, mejor dicho, si con la eliminación del subsidio no se termina el contrabando, digámoslo así, porque además tenemos estas situaciones anómalas de robos. ¿Qué sugiere usted a las agencias para articularse? De pronto, la pesquisa a través de importaciones o el correcto plan de chatarrización de determinadas maquinarias. ¿Qué otras opciones tenemos circundantes a la fuente, digámoslo así, de extracción del hidrocarburo que nos permitan ir generando controles más rígidos en este aspecto? bueno, el tema del control cruza por una actividad de coordinación entre Petroecuador y las Fuerzas Armadas, porque tienen un convenio firmado para eso, un contrato. Entonces, yo creería que por allí esta coordinación tiene que mejorarse dependiendo de cómo se esté dando. Usted tiene toda la razón, hay una extensión territorial bastante amplia respecto a la longitud que tienen los poliductos. Pero también Petroecuador tiene los sistemas para poder detectar cuándo disminuyen o cuándo aumenta el bombeo dependiendo de ciertos tramos. Entonces, ya dependería saber cuál es la agilidad, por ejemplo, cuánto se mueven las fuerzas del orden para poder llegar a los puntos donde se presentan este tipo de anomalías. Sí, pero eso es una coordinación interna de Petroecuador con las fuerzas del orden, en este caso con las Fuerzas Armadas, y también en articulación con la Policía Nacional para poder detener a todas estas mafias que están alrededor de este tema, porque es una cuestión muy compleja, que incluso llega hasta amenazas a gente de Petroecuador.
¿no? Cuando están haciendo sus actividades y esto tiene que precautelar. Yo he conocido un caso puntual de una persona, por ejemplo, que hizo un informe sí, indicando justamente cierto tipo de desfases en la coordinación y lastimosamente a esa persona de Petroecuador la desvincularon. Entonces, ahí sí queda entredicho por qué suceden estas cosas y no solamente es el hecho de que les desvinculen de Petroecuador, sino que el hecho que queda expuesta a todo este tipo de personas que se dedican a estas actividades, porque es toda una cadena. Entonces, creería yo que debe haber una mejor coordinación por allí, de acuerdo al antecedente que le menciono. Sin lugar a dudas, Petroecuador lo está haciendo ya. Ha habido o han existido comunicaciones, se han hecho públicas a través de esto y ellos, bueno, llevan adelante. Entonces, me parece que la labor de las Fuerzas Armadas es correcta, también con la Policía Nacional. Sin embargo, se están enfrentando a un pulpo, ¿no? Que no solo tiene una cabeza, sino varias cabezas, Así es. y esto hace compleja las operaciones de control. Ya es Igual, básicamente un tema de seguridad. estimado Darío, para concluir, creo que hay un datito que nos falta. Con la eliminación del subsidio, ¿cómo queda al final el precio del combustible, del diésel en el país comparado al Perú y a Colombia? ¿Continuamos con una diferencia considerable? Sí, hay una diferencia en el precio final, en este caso, recuerda que no se ha eliminado completamente, sino que está ajustado un sistema de bandas y este Claro. sistema de bandas también deja una puerta para que haya una compensación de parte del Estado. Entonces, particularmente a mí no me parece mal porque abrir directamente todo el precio y de acuerdo a la situación que está atravesando el país sería muy complicado. Entonces, nosotros tenemos por un lado el tema de este ajuste del precio, sí, y también tenemos por otro lado el problema de seguridad. Entonces, creería yo que deberíamos tener una programación estatal para superar primero el tema de la seguridad y luego ir ajustando el precio para que la ciudadanía también los consumidores se vayan adaptando a esto. Y priorizando también con lo que está vinculado con el transporte pesado y el transporte de alimentación, ¿sí? Y también que tiene que ver con el comercio, porque al final del día, si impacta si hay un cambio significativo, ¿no? Termina impactando en estas cadenas que hasta el momento han sido controladas a través de asistencia con bonos, etcétera, pero eso se va a Ujú. acabar el próximo año, ya que Y ahí es a sí, unos meses y Dios vamos a nos coja tener que confesados. plantearnos cómo vamos a hacer Sí. exactamente. A mí personalmente hablan sobre que la eliminación del subsidio va a servir para eso, pero claro, hablan de 1.100 millones, pero cuando hacen el cálculo con un precio Del del barril. barril o del galón alto, ¿no? A nivel internacional, pero ahorita lo que vemos es que está bajando. Entonces, primero no van a ser los 1.100 millones, de hecho el año pasado, en el 2024 cerró en 957 millones, alrededor de eso. Y como ahora está bajando, es diferente. Y además es mensual, ¿no? No es que tienes la cifra al final del año, tú vas haciendo mensualmente los ajustes. Ujú. Entonces, Correcto. claro, entonces va a haber una complicación allí porque cuando pasa eso y hay ese hueco, lastimosamente tienen que ir Ok. a pedir ajustes en el presupuesto. Esto ya sucedió en el tema eléctrico, por ejemplo. Eh, el, el Arconel evidenció este tema a través de un informe en el mes de enero de un déficit para el tema del sector eléctrico de $600 millones, 613 millones de dólares. El subsidio Esto fue, escondido que están buscando, dicen. sí. Entonces, ¿qué es lo que hizo el ministerio? El Ministerio de Energía lo que le dijo es, mire, señor Ministerio de Economía, por favor, cubra con el presupuesto este déficit. Entonces, por eso es que se va inflando los problemas en el presupuesto general del Estado. Pero allí lo que hay que revisar son las estrategias que se están siguiendo que terminan impactando en esta estrategia operativa más que todo, Correcto. ¿no? Que terminan impactando en cambios en, en estos déficits tarifarios. 9 horas con 3 minutos, estimado Darío. Qué pena que no nos alcance el tiempo para irnos para el lado eléctrico, pero esa ya es una excusa para poder conversar pronto en unos días nuevamente. Le deseamos un buen resto de su día jueves y le agradecemos por habernos acompañado.
Muchas gracias, César, y gracias a todos por la entrevista y otra vez un saludo cordial a su audiencia. RTP